¿Qué es el hombro frío del narcisista o cold shoulder y cómo hacerle frente? Seguro que has escuchado este concepto alguna vez. El hombro frío hace referencia al comportamiento del narcisista y personas manipuladoras en general de indiferencia hacia el otro, creando un vacío en la comunicación que no se explica. Es diferente a la ley del hielo, aunque se podría decir que pertenece al mismo patrón de comportamiento. Seguro que lo has experimentado alguna vez sintiéndote totalmente invalidado, inadecuado y lo peor de todo, ni visto ni escuchado. En este vídeo vamos a explicar en profundidad qué es el hombro frío, cómo nos hace sentir cuando nos lo aplican y qué puedes hacer para hacerle frente. Pero antes, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. En primer lugar, debes saber que el hombro frío es una técnica de manipulación pasivo-agresiva, y las utilizan los narcisistas y personas manipuladoras en general. Consiste en aplicar frialdad extrema cuando menos se lo espera la víctima. Esta frialdad es sorpresiva para la víctima porque no existe ningún acontecimiento previo que responda o justifique esa frialdad. De repente pasas de ser el centro de atención en su vida, en la fase de love bombing, a ser simplemente un accesorio más o invisible. Este hombro frío puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, puede que no te conteste los mensajes de WhatsApp en un buen tiempo o incluso días. O puede que cuando lo haga con monosílabos. O puede que estés en una fiesta con él o con ella y te hagan el vacío o que te dediquen una mirada heladora e intimidante al preguntarle algo y desconoces por completo la causa. Con frecuencia esta conducta la despliegan de buenas a primeras sin que le anteceda ninguna discusión o desencuentro que pudiera explicarlo. Tal vez en su mente sea una forma de castigar a la víctima por algún comentario que hizo y que él interpretó como una crítica. Nunca dirán directamente la razón de su comportamiento, por lo cual la víctima no logrará jamás entender la causa de esa actitud, generando en ella un profundo cuadro de ansiedad y de angustia. El primer efecto que la víctima siente es el desconcierto. No entiende lo que está pasando y necesita una explicación. Pero ¿por qué hacen esto? ¿Cuáles son sus objetivos? Uno de los objetivos del narcisista es desestabilizar a la víctima. Esta se sentirá atrapada e insegura y no sabrá muy bien lo que está pasando. Otro de los objetivos es que dediques tu atención casi en exclusiva al narcisista. ¿Y cómo lo hacen? Muy sencillo, con su indiferencia extrema hacen que uno se vuelva loco pensando en ellos, en qué ha podido hacer mal para enfadar al narcisista y en querer complacer y entender la causa de su comportamiento. De esta manera, como hemos dicho, centramos toda nuestra atención y dirigimos todos nuestros esfuerzos para recuperar ese amor perdido del depredador. Te encontrarás en una situación tan extraña e inesperada que no podrás asimilar cómo pasaste de ser el centro de la vida del narcisista a ser prácticamente la nada, y esto influirá en la víctima de diferentes maneras. En primer lugar, la víctima suele sentir un sentimiento de vacío, inutilidad y culpa, ya que no sabe muy bien lo que está pasando, y piensa que ha hecho algo mal para enfadar así al narcisista. En segundo lugar, su autoestima se verá mermada, ya que esta situación provoca sentimientos de inseguridad, de ansiedad y de angustia. Y en tercer lugar, la víctima sentirá la necesidad de aclarar lo que está pasando, reclamando al narcisista su comportamiento y preguntándole directamente. Para comprender esto, hay que explicar que otro de los objetivos del narcisista es conseguir una reacción emocional en ti. Como ya sabrás, los narcisistas se alimentan de las reacciones emocionales de los demás. Cuanto más intensa y negativa sea esta reacción, mejor para ellos, puesto que más combustible cosechan de ti. Cabe aclarar que esta técnica puede aparecer en cualquier fase del abuso narcisista, aunque aparece más al finalizar el love bombing o durante la fase de devaluación. Esta técnica de manipulación, además, entraría dentro del reforzamiento intermitente. Ya sabes, la dinámica por la cual el narcisista te da una de cal y otra de arena. Por eso es tan sorprendente e hiriente para la persona que lo sufre, ya que probablemente la semana anterior estaba todo bien. La alternancia entre experiencias positivas muy intensas y negativas igualmente intensas hace que se cree una especie de adicción hacia el narcisista por parte de la víctima, condicionándola a esta a buscar siempre que el narcisista esté bien y que no se enfade. Esto tendrá diversas ramificaciones en el comportamiento de la víctima. Una de ellas es la famosa walking on eggshells, o lo que se conoce en español como andar sobre cáscaras de huevo,
o de puntillas alrededor del narcisista, para de esta manera apaciguarle y hacer que no se enfade. La víctima estará más atenta a su propio comportamiento, llegando a obsesionarse casi con él y pensando que es la causa de todos los males en la relación. Pero esta técnica de manipulación no solo se da en las relaciones de pareja, sino en toda relación con un narcisista. Pueden ser unos padres narcisistas, hermanos, compañeros de trabajo o amigos. Por ejemplo, la persona que es víctima de esta situación pregunta algo y no obtiene una respuesta, creándose una situación de silencio que incomoda y hiere todavía más a la víctima. Lo más perverso de todo es que cuando la víctima reúne la fuerza para confrontar al narcisista y pedir algún tipo de explicación a ese comportamiento, a ese silencio o a esa indiferencia hiriente, el narcisista suele contestarle que él o ella no están haciendo nada, que está todo en la cabeza de la víctima, que la víctima está sobrereaccionando o que es demasiado sensible. También puede decirle que se está comportando como un narcisista, reclamándole atención todo el tiempo, cuando en realidad quien ha cambiado su modo de comportarse es el propio narcisista, y tal vez hasta la semana pasada él también estaba muy comprometido con la relación. Es un contraste muy grande del compromiso que el narcisista tiene durante la fase del love bombing al compromiso que demuestra ahora. ¿Alguna vez te ha pasado esto? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Pero, ¿qué hacer ante el hombro frío? ¿Qué se puede hacer ante un narcisista que se comporta de esta manera con nosotros? En primer lugar, entender que esta es una trampa de comunicación. Es una técnica de manipulación pasivo-agresiva y por más que lo niegue el narcisista o la gente de tu entorno lo normalice, esto es abuso. El abuso psicológico es diferente del físico porque se crea con el gota a gota. Puede que de un hecho aislado nadie vea nada en particular especialmente agresivo contra esa persona, pero normalmente este se crea con el gota a gota y con la acumulación de una serie de situaciones, por lo que es importante que sepas esto. En segundo lugar, no reacciones emocionalmente ante esa manipulación. Lo que quiere el narcisista es que te vuelvas loco, le reclames su comportamiento y que te enfades. Pero la mejor manera de no caer en la trampa es no reaccionar emocionalmente. Sé que esto es muy difícil, es como mantenerse impasible ante una agresión, pero recuerda que si no manifiestas ninguna reacción emocional, no le estarás dando poder sobre ti al narcisista y conservarás el control de la situación. ¿Cuál es la mejor manera de hacer esto? Bueno, cortando inmediatamente la interacción con esa persona. Si estás hablando con alguien que te está respondiendo con el hombro frío, lo más adecuado e inteligente es cortar toda comunicación emocional con esa persona. Por lo que, en tercer lugar, actúa con indiferencia, como si nada estuviese pasando, sobre todo en un lugar público. Buscarán tus cosquillas en lugares públicos para que saltes y para que de esta manera le ayudes a reforzar la idea que después esparcirán sobre ti de que no estás bien emocionalmente. No le des ese gusto. Nada, aléjate si puedes de esa persona y tampoco le mires extrañado. Actúa como si nada estuviese pasando. La respuesta natural y lógica que nos saldría a todos es reclamarle a alguien ese comportamiento, pero esto es precisamente lo que busca el narcisista, por lo que no caigas en esa trampa. En cuarto lugar, toma nota. Que no actuemos para protegernos en ese momento no quiere decir que no debas tomar nota. Toma nota mental de todo lo que está pasando. Es importante mostrarse indiferente porque el narcisista siempre va a querer volver para ver cómo te ha afectado ese hombro frío, para recoger un poco los frutos de ese comportamiento malicioso. No le des ese gusto y sigue actuando con indiferencia, como si nada hubiese pasado. De esta manera lo desarmarás. En quinto lugar, no cargues con una culpa que no es tuya. Normalmente, sobre todo cuando las víctimas no conocen este tema y tampoco han descubierto el perfil manipulador de su agresor, no entienden lo que está pasando y es muy normal que le den vueltas una y otra vez a su comportamiento, pensando que la culpa es suya. No hagas esto. Que una persona responda así no es culpa tuya, sino suya. Si está enfadado o enfadada por algo, que te lo diga. Es su responsabilidad y no la tuya el exponer cómo se siente para poder hablar las cosas, si es que de verdad sucede algo y de verdad quiere hablarlo. Algunos creadores de contenido y autores de la materia indican que cuando un narcisista nos hace el hombro frío, simplemente se está mostrando tal y como es. Esa es la verdadera cara del narcisista, no hay más. Y yo estoy de acuerdo. Alguien frío, distante, sin empatía, que disfruta haciendo daño a otras personas y que necesita que tú te enfades y te devanes los sesos por él para él sentirse mejor.
Algunos expertos apuntan que esto es una ventaja, ya que por fin estamos viendo la verdadera cara del narcisista y nos tenemos que aferrar a ella cuando la disonancia cognitiva y la amnesia perversa hagan su aparición. Si una persona corta toda comunicación contigo, sin cierre, sin importarle lo más mínimo cómo te sientas, demostrando una gran falta de empatía, está demostrando que no le importas nada, que no existe un vínculo real contigo y, por increíble que nos parezca, es uno de los pocos actos honestos que hacen los narcisistas. Se están mostrando tal y como son. Sé que es un tema complicado y doloroso, que lo que a muchos de nosotros nos sale por hacer de forma natural es todo lo opuesto a los consejos que he dado en este vídeo. Pero por muy doloroso que nos parezca, debemos aferrarnos a estas recomendaciones. Los narcisistas y su forma de pensar no siguen una estructura lógica y natural como hace el resto de personas. De ahí que siempre pille desprevenida a su víctima. Es importante que abras los ojos ante esta realidad y que te protejas. Y ahora dime, ¿has estado alguna vez en esta situación? ¿Qué hacía exactamente el narcisista? ¿Y qué hacías tú en esos momentos? Por favor, escríbelo en la caja de comentarios. Entre todos podemos crear un espacio muy interesante. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale a like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para recibir más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.